Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo televidente? Como cada semana, es realmente un honor para su servidora poderlos acompañar y por supuesto para todo el equipo de Tecnología TN23 que hace posible que tengamos esta cita los días lunes y viernes, también las respectivas repeticiones aquí en TN23. En esta ocasión usted veía en este video, por supuesto, para que se vaya dando una idea de qué vamos a hablar el día de hoy, animación en 3D. Por ello, hoy me acompaña en el estudio de Tecnología TN23 el arquitecto Denis Chilin, quien es coordinador del área de 3D y también es instructor del Centro TICS de INTECAP. ¿Cómo está de nueva cuenta, Denis? Qué gusto contar con su presencia para hablar de este tema tan interesante y tan actualizado, ¿no? Así es. Bueno, gracias otra vez por la invitación. Es un gusto poder venir y compartir con ustedes. Claro que sí. Vamos a platicar bastante de lo que es el tema de animación, que es un mundo bastante grande en la muy actualidad, amplio, y hoy en día se ha vuelto muy de moda ver, como veíamos en ese video previo a la entrevista, Denis, esa animación 3D ya en películas, por supuesto, en el séptimo arte ya están incursionando y se ha vuelto cada vez mejor el impacto que tienen, sobre todo para los pequeñines, este tipo de películas animadas en 3D. Es un trabajo muy profesional definitivamente, y aquí en Tecnología TN23 queremos que usted conozca, por supuesto, cómo se hace toda esta elaboración y este proceso con el que usted pues estará más identificado cuando veamos de qué se trata. ¿En qué consiste la animación en 3D, Denis? Muy bien. Sí, si buscamos de manera general un concepto básico, digamos, cuando estamos hablando de animación en 3D es darle vida a un personaje anteriormente modelado, todo a partir de una idea que va a tener X persona, digamos, de un concepto cualquiera. Pues empezamos con esa idea, luego pasamos por una parte de bocetos, ¿verdad? Generamos un storyboard, luego ya viene pues cada una de las distintas secuencias que vamos a tener una secuencia de modelado, vamos a tener otra que es para aplicarle las texturas y darle ese realismo al personaje. Vamos a pasar por la parte de iluminación, que es muy importante, ¿verdad? En un escenario. La creación, valga la redundancia, de estos mismos escenarios, para caer posteriormente, pues ya la parte de renderización, es cuando ya sacamos las imágenes o el video final, concluyendo con la parte de postproducción y efectos especiales. Es como el proceso de producción, ¿verdad? Hay diferentes líneas, unas se encargan muchas de ensamblar, otras de iluminación, y al final pues todas se unifican para dar el producto final. Exacto, digamos, podemos especializarnos en distintas áreas. Perfecto. ¿Cuáles son esas etapas que mencionaba usted, pero un poco más a fondo, Denis, para realizar un proyecto en 3D, y en qué consiste cada una? Por ejemplo, empezamos con la parte de la idea, ¿verdad? Nos vamos a sentar ya sea con el cliente, con los interesados en este caso, y bueno, y pensamos, por ejemplo, qué sé yo, voy a contar la historia, por ejemplo, de Tecún Umán, ¿no? Empezamos y con las ideas, bueno, quién era Tecún Umán, por qué, qué hacía, dónde se desarrolló toda la historia, qué rasgos tiene el personaje, por ejemplo, ¿verdad? Ya una vez tenemos la idea bien definida, pues nos vamos con los boceteadores, ¿verdad? Ya vienen las personas, empiezan a hacer todos los sketches, empezamos a definir escenarios, qué tipo de trama, qué tipo de textura vamos a estar utilizando en cada una de ellas, cómo vamos a iluminar, más o menos en qué época se dio cada uno de estos elementos, ¿verdad? Nos enfocamos en los personajes, estudiamos los rasgos, todo lo que nosotros vamos a aplicar en sí, para ya sea este largometraje o este cortometraje o una película final que vayamos a desarrollar, ¿verdad? Perfecto. ¿Para qué sirve la animación en 3D? Ya ha mencionado usted pues que son para películas, para corto y largometraje, no importa cuál sea el producto final, ¿verdad? Se puede realizar de cualquier manera dependiendo del gusto del cliente. Pero, ¿cuál es su función principal? Digamos, si le buscamos un fuerte a la animación, va a depender de dónde la queramos enfocar. Por ejemplo, ya vimos que en cine se está utilizando bastante. Prácticamente, como hablábamos anteriormente, el cine ha sido como que quien le ha dado más auge a la animación, ¿verdad? Exacto. En la actualidad lo vamos a ver en dispositivos móviles. Por ejemplo, nos podemos enfocar en la parte de videojuegos. Podemos enfocar lo que es animación trabajada con scripts y un poco de programación y aplicarla a lo que son videojuegos. También, por ejemplo, podría ser en la parte de publicidad, ¿verdad? Generación de logos o generar parte de la imagen corporativa de una empresa. Y bueno, caemos a la parte de efectos especiales, a lo que es cinematografía también, ¿verdad? Ahí hacemos una combinación. En un principio comenzamos con lo que era efectos especiales. En la actualidad ya no. Ya vemos películas completamente en 3D, ¿verdad? Que es algo que tiene
pues bastante auge en la actualidad. Así es. ¿Qué objetos pueden animarse? Todo. No hay nada que no se pueda animar. Perfecto. Estamos hablando de objetos mecánicos, elementos arquitectónicos como el que vemos actualmente en pantalla, por ejemplo. Este es un proyecto que hicimos en el equipo completo de los estudiantes que tenemos ahorita, es el centro histórico, centro cívico, perdón, de acá de la ciudad capital. Y bueno, son proyectos más o menos desarrollados en 4 días, una semana máximo, ¿verdad? ¿Existe alguna subclasificación en el mundo de los animadores en 3D, Denis? Sí, como platicábamos anteriormente, pasa lo mismo que en televisión o en cine, ¿verdad? Nosotros nos vamos a especializar en varias cosas. Van a haber personas que se van a dedicar únicamente al desarrollo de la historia, van a haber otras que se van a especializar únicamente en el modelado, van a haber personas que se dedican únicamente a lo que es, la parte de texturizado, ¿verdad? Tener esos matices, lograr toda esa piel que nosotros necesitamos en los personajes, así como ropa y otros elementos. Tenemos la gente que se dedica a veces solamente a lo que es iluminación, lograr esa iluminación puntual. Es que la iluminación es fundamental, ¿verdad? Sí, digamos, la textura puede ser pésima, pero si la iluminación que se ha logrado es un arte, realmente logramos rescatar y lograr un efecto muy, muy realista, digamos, en lo que nosotros queramos lograr, ¿verdad? Claro. Después de eso, pues también tenemos los especialistas en postproducción, ¿verdad? Que puede ser alguien que ya trabaje en cine, ya trabaje en televisión, que sepa cómo darle esos efectos, esos toques muy, muy especiales, ¿verdad? Al cortometraje y le pueda dar vida al mismo. Entonces, básicamente, si nos damos cuenta, tenemos muchas áreas en las que una persona realmente se podría dedicar. Puede enfocar. Exacto. Y bueno, pues sabemos algunos pues que manejamos de todo un poco, ¿verdad? No puedo decir que somos máster en todo, pero sí podemos canalizar todo ese conocimiento, ¿verdad? Y lo que buscamos en los muchachos es que se especialicen en algo realmente, que no vengan y quieran ser todólogos, que ya que vemos que es un proyecto realmente de animación puede ser tan grande, que necesitamos un equipo bastante complejo y bastante completo de personas, ¿verdad? Es mejor no abarcar tanto, pero lo que se abarque hacerlo con calidad, ¿no? Exacto. ¿Qué programas son los más utilizados para la animación en 3D, sobre todo ahí con ustedes en el Centro TICS? Muy bien. Nosotros en el Centro TICS en la actualidad estamos trabajando únicamente con 3D Studio Max. Es un paquete que nos permite, tal y como lo haría cualquier artista, sentir el proyecto desde cero, ¿verdad? Empezamos, como les digo, desde la parte de la idea y en 3D Max podemos hacer de todo, pero nosotros somos los que los estamos haciendo. Hay otros paquetes, por ejemplo, como Maya, que también es de Autodesk, que también lo estamos ahorita empezando a trabajar, que ya trae más que todo predeterminado, ¿verdad? Entonces ya es más que todo la estructura de lo que nosotros queremos. Entonces no lo hemos utilizado tanto porque el participante al final deja de sentir esa esencia de disfrutar por completo el proyecto, ¿verdad? Y bueno, si hablamos de quienes lo trabajan en la calle o de quienes trabajan en la calle, trabajan con paquetes, por ejemplo, como Blender, está Sofimage, también está Lightwave, que son paquetes muy, muy completos y que se utilizan también en la parte de afuera. Nosotros netamente, solo Autodesk, en este caso 3D Studio Max, que nos especializamos completamente en él, y Maya, que también utilizamos, ¿verdad? En la actualidad también estamos utilizando Moodbox, ¿verdad? Que es una aplicación también de Autodesk que nos permite trabajar un poquito más líquido, un poco más orgánico en cuanto a nuestros personajes, ¿verdad? Claro. Gracias, Denis. Bien, ¿y qué es modelar en 3D? En el contexto, por supuesto, de ese vocablo que ustedes utilizan, porque en otro contexto tenemos otros conceptos de qué es modelado, ¿no? Pero ¿cómo lo utilizan ustedes? Muy bien. ¿A qué se refiere? Cuando nos referimos a la parte de modelado, nosotros lo que hacemos es tomar un elemento geométrico básico. Por ejemplo, podría ser una caja, una esfera, puede ser una línea. Y entonces lo que hacemos es, como le digo, partimos de un boceto, prácticamente lo geometrizamos, ¿verdad? Y a partir de ello nosotros empezamos a darle vida. Nosotros empezamos a pensar, bueno, en esta parte va de tal y tal manera. Empezamos ahí sí que a tomar algunos vértices, a tomar algunas aristas, a jugar con los polígonos, para que al final nosotros tengamos pues lo que el cliente nos está solicitando, ¿verdad? Perfecto. Bien, Denis, hacemos una pequeña pausa aquí en Tecnología TN23, el tema de hoy, animación 3D, y regresamos enseguida muy rápidamente para que continúes tú pues explicándonos de qué se trata este tema tan interesante en relación a la animación actualizada. Perfecto.
Bien, continuamos acompañándole. Como siempre, es un gusto que usted elija sintonizar TN23 Tecnología. Por supuesto, como cada semana compartimos 30 minutos con importantes expertos que vienen a conversar aquí al programa, por supuesto, de temas que están tomando relevancia en lo que son aspectos tecnológicos. Por ello, hoy le comento, si acaba de integrarse a nuestra programación, que hoy me acompaña el arquitecto Denis Chilín, quien viene a representar, por supuesto, al Centro de Capacitación TICS de INTECAP. Y el tema de hoy es muy interesante y muy actualizado, es la animación en 3D que vemos en los cortometrajes, largometrajes y películas en la actualidad, ¿verdad? Ya no es un secreto que se utiliza este tipo de animación y por supuesto queremos conocer y que usted conozca a profundidad de qué se trata. En esta segunda parte, Denis, retomemos el tema del modelado. ¿Cuáles son esos subsistemas que ustedes utilizan como profesionales? Muy bien, no voy a enfocarme tanto en subsistemas, digamos, porque ahí me tendría que enfocar a la parte de descomposición que hacemos al momento de modelar. Perfecto. Sino que hablemos de técnicas de modelado. En la actualidad en INTECAP manejamos tres, que son las tres básicas, ¿verdad? Sería el modelado de líneas, tenemos la otra que es Mesh Sculpt, que es modelado con mallas, ¿verdad? Y la otra que es Blueprints, que es utilizar imágenes de referencia. Yo tengo una imagen atrás y prácticamente lo que hago es calcarla, ¿verdad? Claro. Entonces, en base a esto, pues nosotros ya logramos un modelo en 3 dimensiones. Entonces, en la actualidad, pues estamos utilizando básicamente estas tres, ¿verdad? Esas tres áreas. Bien, ¿y cuáles son esas características que debe de tomar en cuenta una persona que se quiere dedicar a esto? Y me refiero al tema del ordenador, porque podrían pensar en casa y también me surge la duda a mí que puede ser un ordenador que sea muy complejo o que tenga ciertas características en software, ¿no? Exacto. Vea, en este tipo de situaciones, el cuidado más importante que nosotros tenemos que tener es no invertir en equipos tan pequeños, ¿verdad? Esas computadoras, no es hacerle mala propaganda a ese montón de empresas que nos venden computadoras baratas, ¿verdad? Pero una computadora sencilla o una computadora de oficina en este caso no nos sirve para nada, ¿verdad? Vamos a hablar, por lo menos si hablamos de procesador, hablemos de un procesador que tenga más de 4 u 8 núcleos, ¿verdad? Que sería el ideal. Si hacemos propaganda sería un procesador i7, si nos vamos a AMD, por ejemplo, podría ser un procesador A10 en adelante. Si hablamos de memoria RAM, hablamos por lo menos de unos 8 GB de RAM en adelante. Un disco duro alrededor de 2 teras, por ejemplo, podría ser el ideal. Y lo más importante es la aceleradora gráfica, ¿verdad? En la actualidad, las aceleradoras, o mejor dicho, en los programas ya utilizamos lo que es el procesador gráfico, ¿verdad? En este caso ya hacemos una combinación de CPU, que sigue siendo el procesador convencional, y el GPU, ¿verdad? Que es el procesador de gráficos. En nuestro caso es muy importante que tengamos un procesador de gráficos. Es decir, que si alguien tiene una laptop, no se lo recomiendo. Podría trabajar, pero va a trabajar en cámara lenta, ¿verdad? Entonces se va a desesperar al momento que empecemos con el proceso. Y la aceleradora es sumamente importante. Por ende es ideal. Es un accesorio. Es fundamental. Digamos, así como tenemos que pensar en un buen procesador y mucha memoria RAM, tenemos que aceleradora bastante potente, ¿verdad? Para agilizar el trabajo. Exacto. Estas también ya trabajan con núcleos, solamente que son a través de shaders o núcleos CUDA, dependiendo de la marca que nosotros compremos. Y hablamos de que una aceleradora gráfica debería andar entre los 600 núcleos en adelante, ¿verdad? Trabajan de manera distinta a la de un procesador convencional, entonces, para que no vayan a malinterpretar esto. Una mega aceleradora, no, les digo, una aceleradora de este tipo pues anda entre los 1.500 quetzales en adelante, ¿verdad? Es una inversión a largo plazo, por Exacto, supuesto, ¿verdad? claro, si usted quiere comprar una aceleradora súper profesional, estamos hablando de 35.000 quetzales en adelante, solo la aceleradora gráfica, ¿verdad? Claro, todo esto, pues como lo que hablábamos, se paga solito al final, ¿verdad? Dependiendo del tipo. Todo es relativo, ¿no? Sí. Y tampoco es de asustar a alguien y dirá, es que ¿cuándo voy a conseguir 35.000 quetzales para una aceleradora gráfica? ¿Verdad? No, puede empezar con una aceleradora sencilla, va a depender el tipo de demanda y el tipo de trabajo que desarrolle, lo que usted pueda invertir o lo que pueda comprar, ¿verdad? Con el crecimiento se va dando la inversión a mayor escala, ¿verdad? Es de ir despacio. Muy bien. El INTECAP, Denis, posee esta carrera, ya lo hemos conversado en otras ocasiones. ¿Cuántos participantes se encuentran en la actualidad dentro de la carrera técnica hoy en día? Bueno, en la actualidad manejamos 2 grupos, manejamos 2 jornadas, que sería la matutina y vespertina.
Manejamos un cupo máximo de 20 personas y un mínimo de 15 personas, aunque esto del cupo mínimo de 15 lo manejamos en todos nuestros eventos. Son pocos los eventos que tienen menor cantidad de personas. ¿Con qué fin lo hacemos? Con el fin de personalizar más la educación, ¿verdad? Claro. Estar de manera más directa con nuestros participantes, poder compartir un poco más con ellos, podernos dedicar más a ellos y que la formación sea una formación bastante ad hoc a lo que ellos necesitan, ¿verdad? Una formación integral, que es lo que se busca, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de proyectos se están realizando en ITCAP en la actualidad en animación 3D? Bueno, en la actualidad, ahorita tenemos cierta apertura con los grupos. No tenemos un enfoque tan específico. Por ejemplo, el proyecto del centro cívico surgió de una idea que teníamos ahí de repente, nos pusimos a pensar, nadie ha modelado esto, ¿verdad? Y qué bonito, o sea, tener parte de toda esta arte que tenemos nosotros en esta parte del centro histórico y centro cívico, ¿verdad? Y por qué no tenerlo a la mano, ¿verdad? Modelamos el Teatro Miguel Ángel Asturias, modelamos, por ejemplo, los edificios de finanzas, el del IX, por ejemplo, la municipalidad, que tal vez no tengan tanta relevancia como el del Banco de Guatemala y los demás, ¿verdad? Pero los hicimos todos. Estuvimos un proyecto, como les digo, de 4 días ahí con los muchachos porque también queríamos dejar algo diferente, ¿verdad? A la institución. Y bueno, en la actualidad, pues los proyectos que se tienen ahorita son de manera abierta, ¿verdad? Muy bien. No tenemos algo muy específico, sino que cada quien se les puso un reto abierto en el cual ellos tenían que proponer qué tipo de proyecto quieren presentar al final, ¿verdad? Usualmente les ponemos ciertos lineamientos, pero al hacerlo creo que le cortamos la creatividad al participante, ¿verdad? Lo limitamos demasiado. Entonces ahorita quisimos darles apertura, quisimos que ellos nos muestren qué tanto potencial tienen, ¿verdad? Y qué tanto nos pueden mostrar. Muy bien, y esto es lo importante, ¿no? Exacto. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, Denis, pero rápidamente, ¿qué requisitos ustedes solicitan para que las personas interesadas puedan ser parte de esta carrera y en dónde hay información, por supuesto, para que la busquen? Claro, bueno, requisitos básicos que nosotros necesitamos es, uno, el dominio de cualquier computadora, ¿verdad? Que nos tengan un dominio básico, por lo menos de Windows, generación de carpetas, abrir y apagar un equipo, hasta ahí. No nos interesa si son expertos en ofimática, si ya tienen un pensum cerrado de arquitectura, de ingeniería, de diseño gráfico. Lo que nos interesa es que la gente sea creativa, ¿verdad? Muy bien. Y que tenga esa vocación de realmente ser investigativa también, que no se conformen con todas las herramientas que nosotros damos, sino que puedan buscar que sean un poco autodidactas más. también. Exacto. Todo eso nos ayuda para mejorar la educación realmente. Bien, gracias Denis por habernos acompañado una vez más. De nada. Ha sido un gusto compartir con usted toda esta información durante 30 minutos aquí en Tecnología TN23. Como siempre estamos abiertos a continuar conversando con ustedes de interesantes temas y ramas enfocadas en la animación y otros diferentes ejes que se están dando hoy en día en la actualidad, por supuesto, ¿no? Estamos a la orden entonces. Muy bien, gracias Denis. Ha sido un gustazo. gusto a usted también, se lo digo, podernos acompañar y que usted elija Noticieros TN23 para conocer de diferentes temas. Continúe, por supuesto, en sintonía porque hay mucho más.